Cada vez que Paul Thomas Anderson estrena una película, el cine se sacude un poquito. No importa si es un drama íntimo o una épica demoledora, siempre hay conversación, estilo y mucho riesgo. Y esta semana llega a los cines una batalla tras otra y creo que es el momento indicado para hacer un análisis de toda su filmografía. Si nunca te metiste de lleno en su obra o si querés redescubrir con otra mirada, quédate porque vamos a ir desde los inicios con Sydney, el estallido de Boogie Nights, la ambición desmedida de Magnolia, el romance raro y eléctrico de Punch Drunk Love, la madurez brutal de Petróleo Sangriento y de Master, la derivada psicodélica de Inherent Vice, la precisión quirúrgica del hilo fantasma y la nostalgia de Licorice Pizza hasta llegar al presente. Si sos nuevo acá, no olvides suscribirte a mi canal El Rollo Cine, que esto se va a poner buenísimo. Paul Thomas Anderson arrancó su carrera en 1996 con Heart Eight, también conocida como Sydney. No fue un éxito comercial ni un título ruidoso, pero sí una carta de presentación sólida y ambiciosa, con un elenco de lujo para un debut con Philip Baker Hall, John C. Reilly, Gwyneth Paltrow y Samuel L. Jackson. La historia sigue a Sydney, un jugador veterano que decide ayudar a un joven sin rumbo a sobrevivir en Las Vegas. A simple vista parece un policial contenido, pero ya en esta primera obra Anderson plantó los temas que van a marcar su cine. El azar como motor de la vida, las figuras paternas que guían o manipulan, y sobre todo esa soledad que rodea a los personajes siempre buscando pertenecer a algo más grande que ellos. En esta película se nota mucho la influencia de Robert Altman con esos personajes solitarios que se encuentran en espacios compartidos y de Scorsese en la forma de retratar el mundo del juego y de los perdedores con una cámara inquieta. Aunque era un debut modesto, ya mostraba a un director con un pulso muy seguro para dirigir actores y un interés por la complejidad moral de sus personajes. Lo que pocos saben es que Sydney nació de un cortometraje previo de Anderson titulado Cigarettes and Coffee de 1993. Este corto llamó la atención en Sundance y esa fue la semilla para expandir la historia a un largo. Sin embargo, el rodaje no fue fácil porque el estudio recortó la película y Anderson no quedó conforme con la edición final. Por eso existe cierta leyenda de que la versión estrenada no es exactamente la que él quería, pero aún así la película logró estrenarse en Cannes dentro de la sección Una cierta mirada. Al año siguiente, Paul Thomas Anderson pasó de promesa a revelación generacional con Boogie Nights de 1997, un retrato coral del cine porno en los años 70 y 80 que en realidad habla de otra cosa, de cómo una comunidad puede convertirse en una familia cuando la sociedad te da la espalda. Con esta película, Anderson ya dejó claro su estilo: planos secuencias espectaculares, coreografías de cámara que se meten en fiestas, en sets de rodaje, en las luces y sombras de ese universo. Pero también demuestra una sensibilidad brutal para observar a personajes que parecen perdidos, frágiles, marginados y que buscan desesperadamente ser parte de algo. Lo que podía haber sido una crónica escandalosa del porno se convierte, bajo su mirada, en una película humana con un corazón enorme y una mirada empática. Ahí aparece también su interés por las familias elegidas, un tema que nunca va a abandonar. Además, Boogie Nights fue su consagración. Obtuvo 3 nominaciones a los premios Oscar y se pudo ver una de las últimas grandes actuaciones de Burt Reynolds. Esta película también conecta con la tradición de Scorsese, con planos secuencias y el retrato de un submundo que recuerdan a Buenos Muchachos, pero al mismo tiempo tiene su sello propio. Y más allá de la trama, la película funciona como algo histórico, porque muestra cómo la industria porno pasa de la euforia setentera a la decadencia ochentosa del VHS y con eso arrastra a los personajes. Todo esto envuelto en un soundtrack inolvidable que mezcla fiesta, sensualidad y melancolía. Con Boogie Nights, Anderson quedó oficialmente en el mapa de los grandes directores de su generación. Después del éxito de Boogie Nights, Anderson dio un salto todavía más ambicioso con Magnolia de 1999, una película coral que sigue la vida de múltiples personajes en el Valle de San Fernando, conectados por el azar, las heridas familiares y la imposibilidad de escapar del pasado. Con apenas 29 años, Anderson se lanzó a filmar una obra monumental de más de 3 horas que muchos consideran su proyecto más excesivo y al mismo tiempo uno de los más poderosos.
Acá ya no se trata de un submundo específico como en Boogie Nights, sino de un fresco humano donde la culpa, el dolor y la redención atraviesan a todos por igual. La película está claramente influenciada por Shortcuts de Robert Altman, pero también tiene un sello propio, desde la hipnótica introducción sobre el destino hasta la inolvidable escena en la que todos los personajes cantan al unísono Wise Up de Amy Mann. En el elenco conviven Tom Cruise en uno de los papeles más intensos de toda su carrera y el cual le valió una nominación al Oscar, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly y Jason Robards en una de sus últimas apariciones. Magnolia ganó el Oso de Oro en Berlín y estuvo nominada a 3 Oscars, incluyendo Mejor Guión Original, Actor de Reparto para Tom Cruise y Canción Original. Para muchos fue la confirmación de que Paul Thomas Anderson no era solo una promesa, era un autor capaz de hacer cine coral, ambicioso y emocionalmente devastador. El propio Anderson reconoció después que con Magnolia sacó todo lo que tenía dentro y que nunca más volvería a filmar algo tan excesivo. Después de la magnitud de Magnolia, Anderson sorprendió a todos con una película mucho más breve, íntima y contenida, Punch Drunk Love del año 2002. A primera vista, un romance excéntrico entre un hombre tímido y ansioso y una mujer que lo mira con ternura, pero detrás de ese cuento de amor hay ansiedad, violencia reprimida y una búsqueda desesperada de afecto. La gran sorpresa fue el protagonista, Adam Sandler. Hasta entonces asociado al cine de comedia ligera, Sandler mostró una faceta completamente distinta y silenciosamente desgarradora. Su actuación fue tan inesperada como celebrada y Anderson lo dirigió con precisión quirúrgica. La película apenas dura 95 minutos, pero está cargada de experimentación visual y sonora, con transiciones abstractas de color, con música hipnótica de John Brion y una mezcla rara de romanticismo y explosiones de ira. La película se estrenó en Cannes, donde Anderson ganó el premio Mejor Director y consolidó su reputación de cineasta versátil, el cual podía pasar de una epopeya coral de 3 horas a un relato íntimo y minimalista sin perder identidad. Punch Drunk Love es para muchos la película romántica de Anderson, pero también una de las más incómodas. Acá el amor, la violencia y la soledad conviven en cada plano, haciendo de Barry Egan uno de los personajes más entrañables y perturbadores de su filmografía. En 2007, Paul Thomas Anderson estrenó la que muchos consideran su obra maestra, Petróleo Sangriento. Basada libremente en la novela Oil de Upton Sinclair, la película narra el ascenso y la caída de Daniel Plainview, un buscador de petróleo que encarna la ambición, el poder y la brutalidad del capitalismo estadounidense. La interpretación de Daniel Day-Lewis es directamente colosal. Su Daniel es uno de los personajes más inquietantes y memorables del cine moderno. Él ganó el Oscar a Mejor Actor, mientras que la película obtuvo 8 nominaciones en total y también ganó la estatuilla a Mejor Fotografía para Robert Elswit. Lo que destaca es la manera en que Anderson construye un relato épico sobre el origen del capitalismo americano, desde la soledad inicial de Plainview en la mina hasta la violencia descarnada del clímax. La película es un retrato implacable de la ambición desmedida y la corrosión moral. La música de Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead, se convirtió en un elemento clave, disonante, inquietante, casi abstracta, reforzando la tensión permanente. Fue la primera de varias colaboraciones entre Greenwood y Anderson. Petróleo Sangriento marcó un punto de no retorno en la carrera de Anderson. Dejó de ser un joven talentoso prometedor para convertirse en uno de los directores más respetados del mundo, capaz de firmar una obra a la altura de Kubrick o Malick. 5 años después, Anderson estrenó The Master del año 2012, una película monumental, aunque más enigmática y difícil de descifrar. La historia sigue a Freddie Quell, interpretado por Joaquin Phoenix, un ex marín traumatizado tras la Segunda Guerra, que se cruza con Lancaster Dodd, interpretado por Philip Seymour Hoffman, el líder de un movimiento religioso llamado La Causa, inspirado vagamente en la cienciología. La relación entre ambos personajes es el corazón de la película. Un hombre roto
devoto que busca guía y un líder carismático que necesita seguidores para sostener su fe. La película es un duelo actoral descomunal. Phoenix y Hoffman se potencian mutuamente en cada escena y ambos fueron nominados al Oscar junto a Amy Adams. La película se rodó en 65 milímetros con una fotografía que remite al clasismo más puro. Visualmente es hipnótica, con planos abiertos, colores ricos, una textura que le da a cada encuadre un peso monumental. The Master se presentó en Venecia, donde Anderson ganó el León de Plata a Mejor Director, y aunque dividió a la crítica y al público, hoy es considerada una de sus películas más importantes. Muchos la leen como un estudio sobre la manipulación, la fe y el vacío existencial en la posguerra, y yo estoy de acuerdo con eso. Es imposible no ver en The Master la continuación de los temas que Paul Thomas Anderson ya venía trabajando: la soledad, la necesidad de pertenencia, las figuras paternas ambiguas y la lucha de poder. Anderson mismo dijo que más que una película sobre sectas, era una historia de amor torcida entre dos hombres que se necesitan pero que nunca pueden completarse. Después de la densidad filosófica de The Master, Anderson sorprendió con algo completamente distinto: Inherent Vice, del año 2014, una adaptación de la novela de Thomas Pynchon, uno de los autores más complejos y caóticos de la literatura norteamericana. La historia sigue a Doug Sportello, interpretado por Joaquín Phoenix, un detective privado hippie en la California de los años 70, metido en una trama absurda con desapariciones, conspiraciones y drogas. Lo interesante de la película es que no busca claridad porque es muy confusa, como si replicara el efecto de un mal viaje. Inherent Vice fue la primera adaptación oficial de una novela de Pynchon, lo que ya era un hito. El elenco es gigantesco: Reese Witherspoon, Josh Brolin, Owen Wilson, Benicio del Toro, Martin Short. Pero lo que realmente marca la película es su tono, con un estilo noir psicodélico que mezcla humor, paranoia y melancolía. La crítica estuvo dividida con esta película. Algunos la consideraron una obra maestra delirante, otros un ejercicio fallido, pero hoy tiene estatus de culto, sobre todo entre quienes aprecian esa mezcla de sátira, nostalgia y caos. La película fue nominada a 2 premios Oscars, Mejor Guión Adaptado y Mejor Vestuario, y confirmó que Anderson podía moverse en registros mucho más libres sin preocuparse por complacer al gran público. En 2017, Anderson regresó con una película radicalmente distinta: El hilo fantasma, un drama romántico ambientado en el Londres de los años 50. La historia se centra en Reynolds Woodcock, interpretado por Daniel Day-Lewis, en lo que anunció como su última actuación. Acá interpreta a un prestigioso modisto que encuentra a Alma, Vicky Krieps, una mujer que se convierte en su musa, su amante y su mayor desafío. Lo que parece un romance de época se transforma en un duelo de poder, deseo y control. La relación entre Reynolds y Alma es tensa, retorcida, profundamente humana. Es como un juego de manipulación mutua donde el amor y la obsesión se confunden. Visualmente la película es hermosa. Anderson no acreditó director de fotografía porque él mismo se encargó de supervisar la imagen junto a su equipo, logrando un resultado de una elegancia hipnótica. La música de Johnny Greenwood volvió a ser clave, con una banda sonora sofisticada y envolvente. El hilo fantasma recibió 6 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Director y Actor. Ganó la estatuilla Mejor Vestuario, pero más allá de los premios, fue vista como una muestra de madurez absoluta. Un Anderson minimalista, depurado, capaz de contar una historia íntima con la misma fuerza que una epopeya como Petróleo Sangriento. En 2021, Anderson estrenó Licorice Pizza, una película que sorprendió por su tono ligero y nostálgico. Ambientada en el Valle de San Fernando durante los años 70, su territorio fetiche, cuenta la historia de Alana Kane, interpretada por Alana Haim en su debut actoral, y Gary Valentine, interpretado por Cooper Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman, donde interpretan a 2 jóvenes que, entre tropiezos, negocios fallidos y aventuras desbordadas, viven una relación extraña a medio camino entre la amistad, el romance y la obsesión.
La película funciona como una carta de amor a la juventud, a la improvisación y al desorden de crecer en los años 70, con un ojo puesto en la cultura pop, los negocios absurdos y las apariciones delirantes de personajes secundarios, como el de Bradley Cooper, que hace de John Peters, el cual se roba cada escena en que aparece. La película fue nominada a 3 Oscars: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original, y aunque no ganó, consolidó a Anderson como uno de los pocos cineastas que aún pueden estrenar películas originales de gran escala en Hollywood. Su tono cálido y juguetón contrastó con la solemnidad de sus obras anteriores, mostrando una faceta más ligera pero igualmente personal. Para muchos, Licorice Pizza es una película más accesible y entrañable, aunque sin dejar de lado sus temas recurrentes como la búsqueda de conexión, la inestabilidad emocional y las tensiones de poder en las relaciones. Y por último llegamos a Una batalla tras otra, su nueva película estrenada este 2025 y la cual todavía es muy temprano para evaluar su impacto definitivo, pero lo cierto es que cada estreno de Anderson se vive como un acontecimiento cinéfilo. La película vuelve a ponerlo en el centro de la conversación y confirma que después de casi 3 décadas de carrera, Anderson sigue siendo un autor que nunca se repite. A lo largo de su filmografía vimos frescos corales, dramas íntimos, epopeyas monumentales, comedias psicodélicas y romances tóxicos. Cada proyecto es distinto, pero todos llevan su firma. Una batalla tras otra llega con la expectativa de dialogar con sus obsesiones de siempre. Personajes rotos que buscan pertenencia, relaciones de poder que se vuelven insostenibles y un cine que apuesta tanto por lo emocional como por la forma. Anderson no solo filma historias, construye mundos, atmósferas y vínculos que quedan resonando mucho después de que se apagan las luces. Después de recorrer toda su filmografía, queda claro que Paul Thomas Anderson no es un director que se repita. Puede pasar de un relato coral como Magnolia a un romance extraño como El hilo fantasma, o la psicodelia de Inherent Vice a la nostalgia de Licorice Pizza, y sin embargo todo está atravesado por su sello. Personajes solitarios que buscan conexión, relaciones de poder que se vuelven insostenibles y una cámara que parece flotar con ellos observando sin juzgar. En un Hollywood cada vez más dominado por franquicias, secuelas y fórmulas seguras, Anderson se mantiene como uno de los últimos grandes autores, alguien que filma películas originales con identidad y que logra estrenar en salas como un verdadero acontecimiento cinéfilo. Con Una batalla tras otra lo vuelve a demostrar. A casi 3 décadas de su debut, Paul Thomas Anderson sigue arriesgando, explorando y reinventándose. Y esa es la razón por la que vale la pena volver a ver o descubrir por primera vez toda su filmografía. Si llegaste hasta acá, déjame en los comentarios cuál es tu película favorita de Paul Thomas Anderson y por qué. Y si te gustó este repaso, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube El Rollo Cine para más videos donde celebramos, analizamos y cuestionamos cómo el cine nos marca día a día. Nos vemos en el próximo video.